Estoy sentado en mi cocina, en Seattle. Afuera llueve, por supuesto. Y aquí, en la palma de mi mano, tengo esta cicatriz, un círculo perfecto, que a veces arde. Pero no arde como una cicatriz normal. Late con la lluvia, como si respondiera a ella. Y seguro estás pensando, ¿y qué? Las cicatrices hacen cosas raras. Sí, lo sé, pero hay algo que no sabes. Esa cicatriz zumba. No en sentido figurado. La siento en los dientes, en la mandíbula, en el hueso, y vibra exactamente en la misma frecuencia que aquello que borró a un hombre en Yellowstone hace 6 meses. Nadie acepta un trabajo en una caja de cristal colgada a 9000 pies de altura, a menos que esté huyendo de algo. O a menos que ya esté lo bastante roto como para que el resto del mundo haya dejado de encajar. En mi caso, fue la pierna. Mi tibia izquierda parecía una bolsa de grava en una radiografía, después de que un tronco ardiendo, en el complejo Vite-Root, decidiera que la gravedad tenía más fuerza que mi sentido de supervivencia. Eso fue hace 3 años. La pierna sanó, casi por completo, pero el daño nervioso hizo el resto. Ya no podía abrir línea con un Pulaski, ni cargar una mochila de agua de 50 libras cuesta arriba, en una pendiente de 40 grados, sin sentir que alguien me clavaba un perno de ferrocarril en la rodilla. Así que el servicio forestal me quitó del frente. Me sentó en una silla, y me envió a la Torre 4. La Torre 4 no era una de esas atalayas turísticas, bonitas, con un camino de grava que te deja en la puerta. No. Estaba plantada sobre una aguja de granito dentada, sin nombre, perdida en la profundidad salvaje de Yellowstone, a millas del asfalto más cercano. Era una vieja estructura de acero de los años 50. Un esqueleto oxidado, picado por la corrosión, que gemía con cada ráfaga mientras sostenía una cabina de 14 por 14 pies, rodeada de cristal. Dentro olía a propano, a polvo cocido por el sol, y a esa resina antigua de pino que llevaba décadas incrustada en las tablas del suelo. Era una jaula, pero una jaula con la mejor vista del mundo. Y en días como aquel, se sentía menos como un lugar de trabajo, y más como la cabina de mando de un avión en caída libre. El viento golpeaba los cristales desde antes del amanecer. Estábamos bajo alerta roja, y, por si no conoces el término técnico, eso significa una sola cosa: todo está listo para explotar. La humedad relativa había caído a un solo dígito. Los pinos lodgepoles se habían convertido en cerillas de pie. La temperatura rozaba los 90 grados, y a esa altitud, el calor no se siente como verano. Se siente como estar atrapado dentro de un horno de convección. Pero no era el calor lo que me tenía el estómago hecho un nudo. Era el viento. Entraba aullando desde el oeste. 40 millas por hora sostenidas. Ráfagas de 60. La torre no solo vibraba. Se balanceaba. Podía sentir cómo las patas de acero se retorcían bajo mí. Ese vaivén rítmico al que nunca terminas de acostumbrarte. Cada vez que una ráfaga chocaba contra la pasarela, el café en mi taza se inclinaba casi 1 pulgada hacia un lado. Yo estaba sentado en la silla giratoria, con la bota apoyada en el aro metálico de los Borne Firefinder, esa mesa cartográfica circular que dominaba el centro de la cabina. Mi trabajo era simple: buscar humo. Con aquellas condiciones, un rayo seco o la colilla mal apagada de un campista no solo provocarían un incendio, provocarían una catástrofe. Con un viento así, una chispa podía saltar 1 milla en cuestión de minutos. Torre 4. Aquí despacho. Comprobación de estado. La radio crujió en el arnés que llevaba sobre el pecho. Era Kate. Kate era nuevo. Un chico recién salido de la universidad, metido en una sala climatizada en Mammoth Hot Springs, mirando pantallas. Se sabía los algoritmos, los sensores, el reglamento, capítulo y versículo. Lo que no sabía era a qué huele un bosque cuando tiene miedo. Y en ese momento, el bosque olía aterrorizado. Apreté el transmisor. Despacho, aquí Torre 4. Estado en verde. Viento del oeste-suroeste. Sostenido a 40. Rachas de 60. Visibilidad buena pese a la calima. Sin columnas de humo. Recibido, Torre 4. La voz de Kate sonó metálica. Lejana. Despegada de todo aquello. El satélite térmico no muestra puntos calientes en tu sector.
Sensores limpios. Mantén vigilancia sobre el corredor del Valle La Mar. Estamos registrando caídas de presión extrañas en esa zona. Recibido, Kate. Torre 4, corto. Solté el botón y me froté la rodilla. La caída de presión era real. Mi articulación latía al compás del viento. Me puse de pie, necesitaba estirarme, y caminé hasta la ventana orientada al oeste. El cristal estaba tibio al tacto. Debajo de mí, el mundo se desplomaba en un tapiz inmenso de pinos lodgepole, salvia y respiraderos geotérmicos que exhalaban vapor desde las entrañas de la tierra. La reverberación del calor era brutal aquel día. El horizonte se deformaba. Los picos lejanos parecían derretirse. El aire jugaba con la vista. Te mostraba movimiento donde no lo había. Figuras que cambiaban de forma dentro del temblor líquido de la distancia. Levanté los prismáticos, unos Nikon pesados, forrados de goma, que para entonces ya eran casi una extensión de mi cara, y empecé mi patrón de barrido, de izquierda a derecha, de cerca hacia el fondo. Zona 1, la ladera inmediata. Zona 2, el fondo del valle. Zona 3, las crestas lejanas. El viento rugía sin tregua. Un siseo constante, presurizado, que se tragaba incluso el zumbido de los inversores solares. Sonaba como un motor a reacción al ralentí, justo encima del techo. Recorrí la línea de árboles buscando el color revelador. No el blanco del vapor de los géiseres, que se disipa rápido. Buscaba el azul grisáceo. El amarillo sucio. El color de la combustión. Zona 1, despejada. Zona 2, despejada. Zona 3. Me detuve. Retrocedí los prismáticos. Allí, en lo profundo del valle, a unas 4 millas, cerca del cauce seco que desembocaba en el río, había una sola columna delgada. Bajé los prismáticos y entrecerré los ojos. Era tenue. Apenas una mancha contra el verde oscuro de los pinos. Comprobé el Osborne, alineando la mira para sacar un rumbo. Azimut, 285. Por la referencia del terreno, calculé una distancia aproximada de 3 millas y media. Volví a alzar los prismáticos. Era humo. Sin ninguna duda. El color no encajaba con el vapor. Era más denso, más oscuro, con ese tono aceitoso de la resina ardiendo. Pero había algo más. Algo en aquella columna me erizó el vello de los brazos. El viento rugía desde el oeste, golpeando la cara occidental de mi torre con una fuerza capaz de hacer temblar los marcos de las ventanas. Según todas las leyes de la física que había aprendido en 20 años combatiendo incendios, aquella columna de humo debería haber sido arrancada y tendida en horizontal. Debería haber sido una estela arrastrada hacia el este, deshecha en segundos hasta desaparecer. Pero no. La columna seguía allí. Perfectamente vertical. Un pilar gris, rígido, como si estuviera encerrado dentro de un tubo de cristal, ignorando por completo el vendaval de casi 100 kilómetros por hora que la atravesaba. «Eso no está bien», murmuré. Mi voz sonó demasiado alta dentro de la pequeña cabina. La observé durante un minuto entero. El viento no la tocaba. Ascendía recta unos 60 metros, y después terminaba. No se dispersaba. No se deshilachaba. Simplemente se cortaba, como una línea trazada sobre el aire. Tomé la radio. «Central, aquí Torre 4. Tengo una columna de humo». «Adelante, Torre 4», respondió Kate al instante. «Tengo una columna. Azimut 285. Distancia estimada, 3 millas y media, cerca del lecho del arroyo, en el sector 7». Hubo una pausa. Escuché a Kate teclear. «Torre 4, repita». «Azimut 285. Afirmativo. Es una sola columna. Oscura. Parece combustible pesado». «Russell», dijo Kate, dejando caer el protocolo formal. «Estoy viendo ahora mismo la lectura térmica satelital. Ese sector fue sobrevolado hace 30 segundos. No hay ninguna firma de calor. Nada. La temperatura del suelo es uniforme. La estoy viendo con mis propios ojos, Kate. Es humo. Pon un helicóptero en el aire. No puedo autorizar un vuelo basándome en una observación visual a 4 millas cuando todos los sensores marcan frío. Y menos con este viento. Probablemente sea polvo levantado o vapor saliendo de una nueva fisura».
Los monitores sísmicos registraron un temblor en ese cuadrante hace una hora. Seguramente solo está ventilando. Clavé la mirada en la columna. El vapor es blanco. El polvo es marrón. Aquello era gris negruzco. Y el vapor no se queda recto en medio de un vendaval. No es vapor, Kate. Y no se comporta como debería. La columna está vertical. Está ignorando el viento. Ignorando el viento, Russell. Los sensores de la cresta están marcando ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Nada se mantiene en pie con eso. Es una ilusión óptica. El espejismo térmico está distorsionando tu línea de visión. Vuelve a comprobarlo. Bajé la radio. La frustración me tensó la mandíbula. Él estaba mirando números. Yo estaba mirando la realidad. Aún así, volví a comprobarlo. Limpié las lentes de los prismáticos con el borde de la camisa y me incliné sobre el cristal. La columna seguía allí. Pero ahora se estaba moviendo. Y fue entonces cuando el frío auténtico me cayó dentro del estómago, aplastando de golpe el calor del día. La base de la columna no se expandía en círculo, como lo haría un foco normal. No crecía radialmente. Se desplazaba en línea recta. Avanzaba por el fondo del valle. Hacia el oeste. Apreté los prismáticos con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El viento golpeaba mi torre desde el oeste, empujando todo hacia el este. Y, sin embargo, el fuego se movía contra el viento. Avanzaba de frente, cortando la maleza seca como la aleta de un tiburón cortando el agua. Los incendios pueden retroceder. Lo sé. Si la pendiente es lo bastante pronunciada o la continuidad del combustible es la adecuada, un fuego puede reptar despacio contra el viento. Pero aquello no reptaba. Caminaba. Cubría terreno con paso firme, quizá a 5 o 6 kilómetros por hora. Y el humo no se echaba hacia atrás sobre la zona quemada. Permanecía como una marca rígida y vertical, moviéndose junto al frente de llama. Central, dije, con la voz ya más tensa. Se está moviendo. Avanza hacia el oeste, contra el viento. Velocidad de propagación moderada a alta. Está cortando una franja estrecha. Russell, eso es físicamente imposible, replicó Kate con brusquedad. Si se moviera hacia el oeste con un viento de frente así, estaría lanzando focos secundarios detrás de sí constantemente. A estas alturas tendrías un frente enorme. La térmica estaría brillando como un árbol de Navidad. Te estoy diciendo que el panel está en verde. Me da igual lo que diga tu maldito panel. Grité, perdiendo la calma. Te estoy diciendo que tengo delante un comportamiento activo del fuego que jamás había visto. Se está moviendo contra el viento, y se mueve rápido. Agarré el telescopio terrestre, un vórtex de gran alcance montado en trípode, y lo giré hacia las coordenadas. Ajusté el enfoque. La imagen se definió de golpe, atravesando parte del temblor del aire caliente. Y lo que vi me hizo apartarme del ocular. No era un muro de fuego. No era un infierno caótico devorándolo todo a su paso. Era, preciso, 3 lenguas de fuego distintas, de poco más de 1 metro de alto, avanzando en una formación perfecta. No estaban quemando los árboles. Pasaban junto a los troncos de los pinos y los ignoraban. Quemaban la hierba y la artemisa, pero solo en una franja de unos 10 metros de ancho. El incendio no parecía consumir combustible para crecer. Parecía consumir combustible para moverse. Y luego estaba el sonido. Incluso desde esa distancia, si avanzaba así de rápido, debería haber oído el crepitar. Pero el viento lo devoraba todo. ¿O no? Abrí la ventana apenas unos centímetros. El rugido del aire llenó la cabina, ensordecedor, violento, pero debajo de ese estruendo capté un olor. No olía a humo de madera. Me golpeó en el fondo de la garganta. Áspero. Metálico. Olía a azufre. Como la cabeza de una cerilla recién encendida justo bajo la nariz, mezclada con ese filo eléctrico del ozono que flota en el aire antes de que caiga un rayo. Volví a pegar el ojo al visor. Las 3 lenguas de fuego se detuvieron. Se detuvieron de golpe. Al mismo tiempo. Como un pelotón obedeciendo una orden. La columna vertical de humo sobre ellas pulsó una vez, luego otra, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo casi orgánico. Después, la llama central se alzó. Creció. Brilló con más fuerza,
tornándose de un naranja profundo, furioso. Giró. No estaba siguiendo la carga de combustible. La maleza de la izquierda era más espesa, más seca. La lógica dictaba que debía avanzar hacia allí. Pero no. El fuego giró 45 grados hacia el norte y se orientó directamente hacia el viejo sendero de caza que cruzaba el fondo del valle. El corazón me golpeó las costillas. Aquel sendero no era solo una senda de animales. Era el acceso que conectaba con la zona de acampada remota de Mirror Lake. Kate, dije, obligándome a que la voz sonara muerta, plana, serena. No se comporta como fuego. Acaba de cambiar de dirección. Está ignorando el combustible más denso. Va hacia el sendero. ¿El sendero? Russell, ¿te encuentras bien? La altitud puede. Estoy perfectamente, Kate. Escúchame. Revisa ahora mismo los permisos. Dime si hay alguien registrado en la zona 7 o en el acceso de Mirror Lake. Espera. Oí el tecleo furioso al otro lado. Russell, esto es ridículo. Voy a registrar esto como un fallo de sensores por tu parte, o fatiga. Revisa los malditos registros. El fuego volvió a moverse. Había acelerado. Ya no caminaba. Corría. Las 3 llamas se habían fundido en una sola cuña con forma de punta de flecha, desgarrando la Artemisa contra el viento, levantando un rastro de ceniza negra que caía al instante, inmóvil, como si en la estela del fuego el viento hubiera dejado de existir. De acuerdo, volvió Kate, y por primera vez había vacilación en su voz. Tengo un permiso activo en ese sector. Un excursionista en solitario. Apellido Boyd. Se registró en la entrada del sendero hace 2 días. Esta noche debería estar en la zona de Mirror Lake. Miré por el visor. El fuego ya estaba sobre el sendero. Se desplazaba con fluidez, ondulando sobre el terreno irregular como un líquido vivo. Iba más rápido de lo que un hombre podría correr. Ponte en contacto con él, dije. Si tiene teléfono satelital o una unidad de emergencia, localízalo. No. No puedo hacer eso sin. No dejé de seguir el fuego con la óptica. Cubría terreno con una velocidad espantosa, devorando la distancia entre el lecho del arroyo y el punto en que el sendero subía hacia el lago. No se expandía. No ensanchaba el frente. Era un proyectil. Y entonces, a través del aumento del visor, vi la anomalía con total claridad por primera vez. El fuego pasó junto a un tronco seco y muerto. Combustible perfecto. No lo prendió. Las llamas se abrieron a ambos lados, fluyendo alrededor de él como agua rodeando una roca, y se unieron otra vez al otro lado. No tocaron la madera. No querían la madera. Estaba cazando. Agarré el auricular de la radio. Me temblaba la mano. Kate, declaro una emergencia. Si quieres, puedo continuar con el siguiente fragmento manteniendo exactamente este mismo tono y estilo. No me importaba lo que dijeran sus sensores. Tenía un incendio avanzando a gran velocidad hacia un civil en el sendero de Mirror Lake, y estaba activando el protocolo. Iba a intentar avisarle. Russell, no estás autorizado para... Apagué la radio. No tenía tiempo para discutir con una hoja de cálculo. Arranqué la pistola de bengalas del kit de emergencia de la pared. No pensaba dispararla, no todavía. Solo necesitaba sostener algo que, al menos por un instante, se sintiera como un arma. Después estiré la mano hacia los controles del reflector. La Torre 4 estaba equipada con un potente foco de xenón de alta intensidad, normalmente reservado para señalar helicópteros de búsqueda y rescate. Era de día, sí, pero el sol apenas era una mancha opaca detrás del humo y el polvo. Un destello de 1.000.000 de candelas, quizá pudiera verse, si apuntaba bien. Giré el brazo del reflector hacia el valle, calculando la trayectoria por delante del fuego. Y accioné el interruptor. Destello. 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 3 ráfagas rápidas. La señal universal de socorro. Me incliné sobre la mira. Durante un segundo, no pasó nada. El incendio siguió moviéndose. Entonces se detuvo otra vez. El frente de llamas quedó inmóvil. La columna vertical de humo sobre él colapsó de golpe, absorbida hacia abajo, tragada por el mismo fuego como si un vacío invertido la hubiese devorado en un instante. Las llamas se aplastaron contra la tierra, agazapadas. Durante 10 segundos, el valle entero quedó en silencio.
Y luego, muy despacio, el incendio giró. No se volvió hacia el sendero. Se volvió hacia el destello. Se volvió hacia mí. Las llamas estallaron con más fuerza, y esta vez cambiaron de color, del naranja al blanco enceguecedor del magnesio. Después empezaron a avanzar, ya no hacia el excursionista. Venían directamente ladera arriba. Directamente hacia la Torre 4. Solté la mira y retrocedí a trompicones. El olor a azufre invadió la cabina con una violencia súbita, tan intensa que me hizo lagrimear. Afuera, el viento chillaba y se estrellaba contra los cristales como un golpe físico. Pero el fuego no parecía prestarle atención. Abría una línea negra y recta a través de la hierba amarilla, empujando contra el vendaval con una furia que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que yo conocía. Me había visto. Tomé la radio y traté de encenderla otra vez con dedos entumecidos. «Kate, jadeé. Kate, escúchame». Solo respondió el siseo de la estática. Entonces una voz atravesó el ruido. Pero no era la de Kate. Era un sonido grave, comprimido, como aire escapando de una válvula bajo presión, y aún así formaba palabras. Salían del altavoz de mi radio segura del servicio forestal, atravesando la encriptación, atravesando la distancia. «Te encontré». La transmisión se cortó. La radio murió. La pequeña luz roja de encendido se apagó hasta quedar negra. Miré por la ventana. El fuego estaba ahora a 1 milla, y cerraba la distancia con rapidez. A su alrededor, la reverberación del calor ondulaba el aire. Y por un segundo, solo un segundo, las llamas dejaron de parecer fuego. Parecían algo intentando abrirse paso fuera de la tierra a fuerza de quemarla. Yo ya no era un vigía forestal. Era una presa dentro de una jaula de cristal, y el depredador estaba subiendo las escaleras. La luz roja del radio no se extinguió sin más. Murió con una rotundidad que se sintió como una puerta cerrándose de golpe en una habitación a oscuras. Me quedé mirando la carcasa negra de plástico, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Aquella voz no era la de Kate. Ni siquiera era humana. Sonaba como placas tectónicas rozándose en las profundidades, o como vapor escapando de una grieta subterránea y siendo forzado, contra toda lógica, a adoptar forma de sílabas. «Te encontré». Las palabras quedaron suspendidas en el aire recalentado de la cabina. Más pesadas que el polvo. Más pesadas que el humo. Se me cayó el auricular. Golpeó el Osborne Firefinder con un estrépito brutalmente fuerte en el silencio súbito y sofocante de la torre. Afuera, el viento seguía rugiendo, una ráfaga de 60 millas por hora machacando el vidrio. Pero dentro, el mundo se había reducido al sonido áspero de mi respiración y al latido sordo de mi pierna dañada. «Contrólate, Russell», susurré, pasándome las manos por la cara. La barba de varios días me raspó las palmas. Era real, sólida, normal. Es interferencia, un cruce de frecuencia. Alguien está jugando con el repetidor. Pero sabía que no era eso. No pasas 20 años en la línea de fuego sin aprender a distinguir entre una falla mecánica y una amenaza. Volví a mirar montaña abajo, obligándome a enfrentar lo que venía. La parte lógica de mi cerebro, la que durante 2 décadas había calculado cargas de combustible y tasas de combustión, protestaba a gritos. El fuego es una reacción química, no un depredador. No tiene intención. No caza. Consume según el oxígeno disponible y la continuidad del combustible. Pero mis ojos me estaban contando otra historia. La anomalía seguía ahí. Y se movía cada vez más rápido. Desde mi posición, contemplando la abrupta ladera occidental, la geometría de la situación era aterradoramente clara. El viento golpeaba la parte trasera de mi torre, soplando hacia el este, valle abajo. El fuego estaba en ese valle, avanzando hacia el oeste. Directamente contra los dientes del vendaval. Un incendio normal habría sido aplastado. Su columna convectiva habría sido desgarrada, y las brasas lanzadas millas a sotavento para provocar nuevos focos detrás de él. Pero aquello no tenía focos secundarios. No tenía cabeza de incendio. Era una cuña compacta de humo negro y plasma blanco incandescente, cortando un sendero dentado entre la Artemisa como la aleta de un tiburón surcando aguas embravecidas. No estaba ignorando el viento. Lo estaba usando.
Observé con los prismáticos cómo el frente alcanzaba un afloramiento de granito. Un fuego normal habría ondulado a su alrededor, arrastrado por las corrientes de aire. Eso no. Eso se partió. Se bifurcó en dos corrientes de fuego perfectamente definidas, fluyó rodeando la roca y volvió a unirse del otro lado con una precisión militar. Se movía con una fluidez nauseabunda. No parecía combustión. Parecía un enjambre. Volví a agarrar el telescopio terrestre, con las manos temblorosas mientras ajustaba el enfoque. Necesitaba ver el borde de ataque. Necesitaba entender la mecánica de lo que venía por mí. Y cuando la imagen se aclaró, sentí que la bilis me subía a la garganta. El fuego no estaba quemando el suelo en una línea continua. Iba a saltos. Las 3 lenguas de llama que había visto antes no eran una sola masa, eran nodos de calor independientes. Se lanzaban hacia adelante, reducían una franja de terreno a ceniza absoluta en segundos, y luego, de manera imposible, volvían a impulsarse más adelante, dejando entre medias una separación de combustible intacto. Galopaba, y la ceniza que dejaba atrás no humeaba. Podía ver los esqueletos de la Artemisa erguidos tras el paso de las llamas. No brillaban. Eran grises, fríos, muertos al instante. El calor no irradiaba hacia afuera. Estaba contenido, concentrado por completo en el impulso hacia adelante. Era eficiente. Esa fue la palabra que más me aterrorizó. El fuego es caótico. El fuego es desorden. Aquello era eficiente. Comprobé la distancia. Había recorrido media milla desde que perdí la radio. A esa velocidad, alcanzaría la base de mi pico en menos de 20 minutos. La pendiente era dura, cubierta de pedregal y pinos lodgepole dispersos. Terreno que normalmente frena un incendio. Pero aquello no estaba trepando al consumir combustibles escalonados. Simplemente, ascendía. Tenía que evacuar. La idea me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Debía salir de la torre. Bajar las escaleras. Llegar a la camioneta. Conducir como un condenado hasta la puerta noreste. Me giré de inmediato, cogí la mochila del rincón y metí dentro una botella de agua, la linterna frontal y la pistola de bengalas. Después alcancé la trampilla del suelo, la pesada escotilla de madera que daba a la escalera exterior. Mi mano se congeló sobre el pestillo. A través de las tablas sentí una vibración. No era el viento. El viento hacía temblar la torre con un traqueteo constante, caótico. Esto era distinto. Era un retumbar rítmico, de baja frecuencia, como un enorme motor diésel al ralentí, muy adentro de la roca de la montaña. Subía por las patas de acero de la torre y me zumbaba en las suelas de las botas. Tum, 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 cada vez más fuerte. Me incorporé y retrocedí de la trampilla. La vibración no venía del suelo. Venía del fuego. Esa cosa allá abajo, en el valle, estaba generando una firma sísmica lo bastante potente como para sentirse a 3 millas de distancia. Si bajaba por esas escaleras, quedaría expuesto. Quedaría a la intemperie, en una escalera metálica, frente a un depredador capaz de rastrear vibraciones. Piensa, Russell. Piensa. Regresé a la ventana. El fuego había vuelto a cambiar de rumbo. Ya no subía directo hacia la torre. Se había desviado al norte, cortando en diagonal la curva de nivel de la ladera. ¿Por qué? ¿Por qué apartarse cuando tenía una línea directa hacia mí? Entonces lo vi. La reverberación del calor deformaba el aire como agua resbalando sobre un vidrio, pero a través del telescopio distinguí un destello azul imposible. Azul intenso. El color de una chaqueta Gore-Tex cara. Era el excursionista. Boyd. Caminaba por el sendero de Mirror Lake, quizá 2 millas por debajo de mí y 1 milla al oeste del fuego, avanzando con ese paso despreocupado y suelto de quien cree que el mundo todavía tiene sentido. Los bastones le repiqueteaban contra las rocas. Iba hacia el oeste, directamente contra el viento. Sentí que el estómago se me desplomaba. Por la dirección del vendaval, Boyd no tenía la menor idea de lo que llevaba detrás. El viento soplaba de oeste a este, arrastrando el olor del humo, el sonido de la combustión y el calor, lejos de él. Estaba en un punto ciego sensorial. Para Boyd, aquello no era más que un día ventoso en plena montaña. Probablemente pensaba que la bruma en el cielo era polvo, o humo lejano de algún incendio en Idaho.
No podía ver la cuña negra acelerando ladera arriba a su espalda, porque la cresta le bloqueaba la línea de visión. Pero el fuego sí podía verlo a él. Había girado. Ya no iba por la torre. Había detectado algo más fácil. Algo más cercano. Lo estaba flanqueando. Observé horrorizado cómo la masa principal de llamas se dividía otra vez. Una parte se mantuvo baja, deslizándose por el lecho del arroyo entre los sauces. La otra trepó por la línea de la cresta y tomó la posición elevada. Se movían como en una maniobra de pinza. Le estaban cortando la retirada. No, susurré. No. A ti no. Me lancé hacia la consola de la pared. La radio había muerto, pero la torre aún conservaba un sistema de megafonía, una reliquia de los días de la Guerra Fría, cuando aquellos puestos de vigilancia formaban parte de la red de defensa civil, y que más tarde se usó para alertar a campistas de osos o tormentas eléctricas. Una sirena de alta potencia y un conjunto de altavoces montados en el techo, conectados directamente al banco de baterías solares, independientes del sistema de radiocomunicación. Accioné el disyuntor. Una luz verde parpadeó y se encendió. Agarré el micrófono pesado, enrollado sobre sí mismo, y apreté el gatillo. Excursionista en el sendero de Mirror Lake, tú, el de la chaqueta azul. Mi voz estalló por los altavoces del techo, expandiéndose sobre el valle, deformada por el viento, pero imposible de ignorar. Date la vuelta. Detrás de ti. Fuego. Sube a terreno alto. Corre. A través del visor vi a Boyd detenerse en seco. Quedó congelado a mitad del paso. Miró a su alrededor, confundido. Escudriñó el cielo, buscando un helicóptero. No miró detrás de él. No miró el fuego. Detrás de ti. Grité al micrófono, con la voz quebrándose. Corre. Lo tienes justo detrás. Entonces se volvió. Vi el instante exacto en que la comprensión lo atravesó. Vi cómo su cuerpo pasaba de la confusión al terror más primitivo. Soltó los bastones de senderismo, retrocedió un paso, tropezó con una raíz. Pero no corrió. Se quedó mirando. Y entonces el fuego reaccionó. En el mismo momento en que mi voz rodó por el valle, el incendio cambió. No fue solo que acelerara. Fue algo peor. Se lanzó hacia adelante. Las llamas bajas y reptantes que lo habían estado acechando estallaron de pronto hacia arriba, transformándose en una copa de fuego en una fracción de segundo, devorando un grupo de pinos lodgepole a unos 15 metros detrás de él. Los árboles no ardieron de manera gradual. Explotaron. Un segundo antes eran verdes. Al siguiente, eran antorchas blancas de casi 20 metros de altura. El sonido me alcanzó unos segundos después, un golpe sordo, brutal, como la detonación de una bomba de combustible en el aire. El fuego me había oído, o había sentido la vibración de los altavoces, y había comprendido que lo habían descubierto. Boyd retrocedió a trompicones y cayó de espaldas. Empezó a arrastrarse hacia atrás, como un cangrejo, alejándose de aquel muro de calor. Estaba gritando. Veía su boca abierta, pero el viento despedazaba el sonido antes de que llegara hasta mí. Entonces el movimiento de pinzas se cerró. El brazo inferior del incendio, el que avanzaba por el lecho del arroyo, trepó por la ribera y le cortó el sendero por delante. El brazo superior, el que descendía por la cresta, cayó ladera abajo como un río de lava y le bloqueó la subida. Quedó atrapado en un triángulo de hierba aún intacta, quizá de unos 15 metros de ancho. Y entonces el fuego hizo algo que me obligó a soltar el micrófono. Se detuvo. Los muros rugientes de llamas que lo cercaban por 3 lados se apagaron de pronto. No desaparecieron, no del todo, pero retrocedieron, encogiéndose hasta quedar reducidos a un anillo bajo y palpitante de luz naranja sobre el suelo. Un círculo perfecto. Boyd se puso en pie. Giraba sobre sí mismo, presa del pánico, buscando una abertura. No había ninguna. Volví a agarrar los prismáticos y los apreté contra las cuencas de los ojos hasta que me dolió. ¿Qué estás haciendo? Susurré. ¿Por qué te detuviste? El fuego no estaba cerrándose hacia adentro. Estaba esperando. Boyd sacó algo del bolsillo. Una radio. O un teléfono satelital. Forcejeaba con él, con las manos temblándole tanto que se le cayó una vez. Lo recogió y se lo llevó al oído. Miré el anillo de fuego. Latía. Tum, tum,
Tum. Podía ver las ondas de calor temblando sobre él, destilando el aire alrededor de Boyd. Aquel espejismo ardiente se estaba condensando, estrechándose a su alrededor como una soga. Y entonces comprendí lo que estaba haciendo. No estaba esperando. Estaba inhalando. El humo del perímetro no ascendía hacia el cielo. Era arrastrado hacia adentro, pegado al suelo, hacia el centro del círculo donde Boyd permanecía de pie. Le estaba robando el oxígeno. Boyd cayó de rodillas y se llevó las manos al cuello. No se estaba quemando. Se estaba asfixiando. «Levántate», grité, golpeando el cristal. «Levántate y atraviesa las llamas. Son bajas. Puedes lograrlo». No podía oírme. O ya no podía moverse. Se desplomó hacia adelante, encogiéndose sobre sí mismo en posición fetal en medio del sendero. El círculo de fuego no se abalanzó sobre él. No rugió. Simplemente avanzó. Las llamas individuales se desprendieron del perímetro y comenzaron a moverse hacia el centro, independientes del combustible, deslizándose sobre las rocas y la tierra como mercurio líquido hecho de luz. Convergieron sobre el cuerpo inmóvil. No hubo grito. No hubo convulsiones. Cuando las llamas lo tocaron, se produjo un destello, pero no fue un fogonazo de incendio. Fue una distorsión, una deformación súbita y violenta del aire, como si una lente gigantesca acabara de encajar en su sitio. El espacio donde yacía Boyd pareció plegarse sobre sí mismo. Entonces llegó el sonido. Un chasquido seco, brutal, que atravesó el viento y fue tan fuerte que me hizo zumbar los oídos incluso dentro de la torre. Parecía una implosión. Durante una fracción imposible de segundo, el área a su alrededor se volvió completamente negra. Un vacío abierto a plena luz del día. Y luego el calor regresó con una intensidad cegadora. Cuando el resplandor se disipó, el círculo de fuego había desaparecido. No había cuerpo, ni huesos calcinados, ni mochila derretida. Solo un parche de tierra quemada, perfectamente circular, de unos 3 metros de diámetro. El suelo se había vitrificado. La tierra se había fundido hasta convertirse en una superficie negra, vidriosa, como obsidiana, bajo un calor tan feroz que desafiaba cualquier explicación. El fuego no lo había quemado. Lo había borrado. Y entonces, de un modo aún más aterrador, el incendio desapareció. Las llamas titilaron y murieron. La columna de humo se disipó al instante, como si alguien hubiese cortado la fuente de raíz. El valle quedó en silencio. El viento seguía aullando, empujando polvo sobre el sendero vacío, pero el depredador se había ido. Yo seguía allí, inmóvil, con las manos apoyadas contra el cristal helado. Mi mente no podía procesar lo que había visto. Los incendios no hacen eso. Los incendios dejan pruebas. Dejan restos. Aquella cosa había actuado como un sistema digestivo biológico. Lo había consumido. Había metabolizado la energía al instante. Me aparté de la ventana trastabillando hasta que las piernas chocaron contra el catre. Me dejé caer con pesadez, mientras la habitación giraba a mi alrededor. «Se ha ido», murmuré. «Ha desaparecido». Miré la radio muerta junto a los Borne. Tenía que intentarlo otra vez. Tenía que contactar con Kate, con la Guardia Nacional, con la Fuerza Aérea, con quien fuera. Alargué la mano hacia el auricular, temblando tanto que apenas podía sujetar el plástico. Accioné el interruptor. Nada. La luz roja seguía apagada. Pero entonces el altavoz crepitó. No era la estática de un canal abierto. Era un sonido digital, corrupto, entrecortado, como un archivo de audio dañado repitiéndose en bucle. «Ayuda, ardiendo. El cielo está mal». Solté el auricular. La voz era metálica, deformada, subía y bajaba de tono como un disco arrastrado a mano. Pero la reconocí. No era aquella voz profunda, tectónica, de antes. Era Boyd. Era el excursionista. «Por favor. Tengo frío, mucho frío». La transmisión no provenía de una estación de radio. Venía de la frecuencia que Boyd había intentado usar. Pero Boyd ya no estaba. Boyd se había vaporizado. A menos que no. La idea me atravesó con la claridad helada de una cuchillada en el vientre. El fuego no solo lo había matado. Lo había absorbido. Había tomado su biomasa, su energía y su equipo. ¿Estaba imitando la señal?
Ovoid seguía suspendido de algún modo dentro de aquel plasma, gritando desde el interior del calor. Russell. La sangre se me convirtió en hielo. La voz cambió. Se alisó. La estática retrocedió. Ya no era Boyd. Era otra vez aquella voz baja, sibilante, presurizada. Russell. Sabía mi nombre. Me había oído por la megafonía. Me había oído intentar salvarlo. Miré por la ventana, hacia el lugar donde Boyd había muerto. El círculo chamuscado seguía brillando. No se estaba enfriando. Palpitaba. Una luz violeta, suave y rítmica, latía en el centro del cristal negro. Tum, tum, tum. Y entonces la tierra se abrió. Una grieta apareció en el centro de la marca quemada, extendiéndose de norte a sur. De ella brotó un penacho de aquel humo gris y pesado, recto, rígido. Esta vez no formó una columna. Formó una línea. El fuego volvió a surgir del suelo, pero ya no era un enjambre. Era un único pilar masivo de llamas, de al menos 15 metros de altura, que rugió al nacer con un sonido parecido al despegue de un reactor. Y se volvió. Giró sobre su propio eje. Toda la columna de fuego rotó como un ojo que busca. Ignoró los árboles. Ignoró el resto del valle. Se fijó en la cumbre. Se fijó en la torre. La radio lanzó un chillido agudo de retroalimentación que me obligó a cubrirme los oídos. Al segundo siguiente, el pilar de fuego se derrumbó hacia adelante, cayó sobre 4 extremidades como un animal en plena carrera y empezó a desgarrar la ladera en ascenso. Ya no estaba flanqueando. Ya no estaba cazando a un rezagado. Venía por mí. Retrocedí a trompicones, derribando la silla. Miré hacia la trampilla del suelo. La vibración en las tablas ya no era un zumbido. Era un temblor violento. Los pernos que sujetaban el Osborne Firefinder al suelo repiqueteaban dentro de sus anclajes. El fuego ascendía por la montaña, y arrastraba a la montaña con él. Agarré la mochila. Ni siquiera me molesté en abrir la trampilla con cuidado. Solté el pestillo de una patada. La madera estalló en astillas, y me quedé mirando el pozo oscuro del interior de la torre. La escalera de acero descendía en espiral hacia la penumbra, suspendida a casi 20 metros sobre las rocas dentadas de la cumbre. Normalmente, bajar daba miedo por la altura. Ahora era mucho peor. Ahora aterraba por lo que esperaba abajo. Metí las piernas en la abertura. El dolor en mi rodilla dañada estalló, blanco e insoportable, pero lo ignoré. Tenía que llegar a la camioneta. Tenía que salir de aquella roca antes de que esa cosa cortara la carretera de acceso. Eché una última mirada a la cabina. Mi santuario. Mi caja de cristal. La radio seguía chillando, una mezcla caótica entre los gritos de Boyd y aquella risa profunda, telúrica, imposible. Cerré la trampilla de un golpe sobre mi cabeza y empecé a bajar a toda velocidad por la escalera de acero traqueteante, descendiendo hacia el humo. Pero el humo no era solo una cortina visual. Era una barrera física. Densa, ardiente, pesada. Tenía sabor a cobre y a roca antigua reducida a polvo. Había bajado apenas 2 tramos de la escalera cuando me golpeó la pared de calor. No subió por la ladera como una corriente normal de convección. No. Aquello golpeó hacia arriba como un puñetazo sólido de aire sobrecalentado, arrancándome la humedad de los ojos y de los pulmones en una sola bocanada. Me detuve en seco, aferrándome al pasamanos, con los nudillos ardiendo contra el acero galvanizado. 60 pies más abajo, el mundo había terminado. Había esperado llegar antes que la entidad a la carretera. Correr hasta la camioneta. Salir disparado antes de que el círculo se cerrara. Pero la esperanza es una cosa peligrosa cuando te enfrentas a un depredador que entiende la geometría. A través del miasma gris que giraba en remolinos, vi la base del pico. El fuego no solo había trepado por la pendiente. Había corrido alrededor de toda la circunferencia de la montaña, moviéndose con una inteligencia fluida, aterradora. Había formado un anillo perfecto de contención alrededor del diente de roca sobre el que se alzaba mi torre. Mi camioneta, una resistente pick-up del servicio forestal, aparcada sobre la plataforma de grava bajo la torre, ya no estaba. No la vi arder. No oí la explosión del depósito. Simplemente, fue borrada. Un segundo, la silueta de la cabina seguía visible a través de la bruma. Al siguiente,
Una ondulación de aquella luz blanca, cegadora, como magnesio ardiendo, la atravesó. Y el espacio donde había estado la camioneta quedó vacío. No quedaron restos, solo una cicatriz vidriosa, fundida sobre la grava, latiendo con un fulgor violeta y opaco. El fuego aún no subía por la escalera. Solo rodeaba la base, girando en círculos como un lobo paciente, esperando a que la ardilla cayera del árbol. Y estaba escuchando. Cada paso que yo daba enviaba una vibración por las patas de acero de la torre, un tañido metálico que descendía hasta la roca madre. Entonces vi el anillo de fuego palpitar en respuesta a mi movimiento. Las llamas se alzaron más, y sus puntas blancas, incandescentes, se orientaron hacia el sonido de mis botas. Si seguía bajando, no llegaría ni al último peldaño. Me vaporizaría antes de tocar el suelo. Arriba, jadeé. La palabra me desgarró la garganta reseca. Vuelve arriba. Mi pierna izquierda gritó de dolor cuando giré. El daño nervioso ardía como un cable vivo enterrado en el músculo, pero la adrenalina ya había inundado mi cuerpo, ahogando el dolor bajo un pánico puramente animal. Trepé de regreso por la espiral, arrastrándome a pulso sobre la barandilla, jadeando en bocanadas rotas. El calor subía conmigo. Me perseguía por la estructura. Alcancé la pasarela, me lancé por la puerta abierta de la cabina y la cerré de golpe. Eché el seguro de la manija, un gesto inútil, ridículo, contra algo capaz de derretir una camioneta. Después corrí hacia la trampilla del suelo. La cerré de una patada y lancé el cerrojo. No bastaba. Lo sabía. Agarré el pesado armario de acero donde guardábamos las raciones de emergencia y el equipo de invierno. Pesaba casi 90 kilos completamente cargado. Apoyé el hombro, apreté los dientes y lo arrastré por las tablas hasta dejarlo justo encima de la trampilla. Luego apilé encima las dos pesadas sillas giratorias. Era absurdo. Una barricada contra un monstruo hecho de plasma. Pero necesitaba hacer algo con las manos. Algo físico. Necesitaba fingir que aún conservaba alguna clase de control sobre la geometría de mi propia muerte. Me desplomé junto a los Borne Firefinder, resbalando hasta quedar sentado en el suelo, con una mano en el pecho. El aire de la cabina se calentaba por segundos. Las paredes de cristal, que por lo general eran mi ventana al mundo, ahora amplificaban el calor como un invernadero. Entonces la radio de la consola, la misma que creía muerta, siseó de pronto. «Russell, Russell, ¿me copias?» Era Kate. Su voz sonaba aguda, quebradiza, despojada por completo de aquella arrogancia reglamentaria. Me lancé hacia la consola y agarré el micrófono. «Aquí estoy. Estoy atrapado». Kate cortó la carretera. Se llevó la camioneta. Se la llevó. Kate tartamudeó. «¿Qué quieres decir con que se la llevó?» «Quiero decir que ya no está». La vaporizó. «Escúchame, Kate. Olvida los sensores. Olvida el satélite. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Dijiste que la temperatura del suelo era normal». «No es normal», respondió, y pude oír el terror en su voz. «Todo el panel acaba de encenderse. Todo. Russell, los sensores ya no están registrando fuego». «Entonces, ¿qué están registrando?» «Anomalías geológicas. El sismógrafo de tu sector se volvió loco. Parece un temblor armónico, de esos que vemos antes de una erupción de geyser, pero sostenido». «¿Y la térmica?» «La térmica está reventando las agujas. No marca 1200 grados como en un incendio de copas. Está alcanzando los 3000, Russell. Eso es magma. Temperatura de lava. Pero no hay flujo de lava. Se mueve demasiado rápido. 3000 grados. La mente se me tambaleó. El acero se funde a unos 2500. Y la torre en la que yo estaba sentado era de acero. «Kate», dije, obligándome a concentrarme. «Necesitas averiguar qué es esto. Mira más allá de las lecturas digitales. Revisa los registros físicos. Revisa la historia. ¿Ha pasado antes? La Torre 4 lleva aquí desde los años 50. Alguien tuvo que ver algo». «Estoy mirando», dijo Kate. Se oía el frenesí del papel al fondo. «Estoy en la sala de archivos. El sistema es digital desde el 95 en adelante, pero hay un montón de registros antiguos en el armario de seguridad. Estoy revisando los 80. «¿Por qué los 80?»
Pregunté mirando las tablas del suelo. El barniz ya estaba empezando a ampollarse cerca de la trampilla. Por los incendios del 88, respondió, sin aliento. El gran incendio. Ardió un tercio del parque. Todo el mundo dijo que fue la sequía y el viento, pero, espera. Encontré algo. Es un archivador negro, sellado con cinta. En el lomo pone, clasificado. No digitalizar. Ábrelo, ordené. Rompe el sello. Oí el sonido seco de la cinta al rasgarse. Esto es raro, murmuró Kate. Está escrito a mano. Son notas de campo de un tipo llamado Holloway. Era el jefe de sector del Distrito Norte en el 88. Léelo, Kate. Rápido. Hubo un silencio breve. Después, su voz tembló al leer. Fecha de la entrada, 20 de agosto de 1988. Las líneas de contención están fallando. No por el viento. El fuego está saltando los cortafuegos. Está cazando a las brigadas. Hoy perdimos el vehículo 7. No se quemaron. Simplemente, desaparecieron. La firma térmica fue localizada y extrema. La doctora Aeris dice que la actividad sísmica liberó una vena de magma. No lava, algo semisintiente. Una descarga de plasma del manto que busca fuentes de carbono para sostener su cohesión. Si quieres, puedo seguir con el siguiente fragmento manteniendo exactamente este mismo tono y estilo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Una veta de magma? ¿Qué significa eso? Él escribe, no es combustión. Se está alimentando. Sale a la superficie cuando la corteza se somete a vibraciones armónicas. Se ancla al campo magnético de la Tierra, por eso el viento no la afecta. Se mueve contra la corriente del aire porque sigue la vibración de la fuente. Tenemos que inundar el valle. Tenemos que activar las chimeneas de la caldera para arrastrarla de nuevo hacia abajo. Kate se detuvo. Russell, la nota termina ahí. Pero abajo hay un sello. Contención exitosa. 14 bajas. Causa oficial, atrapamiento por incendio de copas. No era un incendio forestal. Nunca lo fue. El fuego del 88, el mayor desastre ecológico en la historia del parque, no había sido una catástrofe natural. Había sido una guerra. Y habían enterrado la verdad en un archivador negro, en un sótano de Mammoth, mientras esa cosa volvía a dormirse bajo la corteza. Vibración, susurré. Sigue la vibración. Mi mente regresó de golpe a la última hora. El excursionista, el chico avanzaba con bastones de senderismo, golpeando las rocas con un ritmo constante, metálico. El fuego lo siguió. Luego yo usé el sistema de megafonía. Los altavoces hicieron vibrar el techo. Y el fuego giró al instante. Se fijó en mí. Entonces bajé la vista hacia el suelo. Ese zumbido, ese pulso sordo, trum, trum, trum. No era solo el fuego produciendo aquel sonido. Era una respuesta. Estaba armonizando con algo. Con la torre misma. Nos azotaba un vendaval. Las patas de acero se retorcían, vibrando con el viento como un diapasón gigantesco. Pero había algo más fuerte, más constante. El generador. La torre 4 funcionaba con un sistema híbrido, energía solar durante el día. Pero el humo había borrado el sol, y el generador automático de propano, instalado en la pasarela, se había activado para mantener cargadas las baterías. Estaba montado directamente sobre la estructura de acero de la cabina. Y zumbaba. Un latido mecánico, rítmico, incesante. No era una fuente de energía. Era una campana de cena. Estaba gritando, aquí hay energía. Aquí hay vida. Ven a alimentarte. Kate, dije, con la voz convertida en un susurro áspero. Es el generador. Está siguiendo la vibración mecánica. La torre entera es una baliza. Hay que apagarlo. Corta el interruptor principal. Gritó Kate. No es tan simple. El generador tiene un ciclo de enfriamiento. Aunque corte el interruptor, el motor seguirá funcionando 5 minutos para purgar el calor. Tengo que cerrar la línea de combustible. Tengo que salir a la pasarela. Russell, la lectura térmica en tu posición se está disparando. Está subiendo por la pared de roca. No necesitaba que me lo dijera. La torre dio una sacudida brutal. Esta vez no fue el viento. Fue un descenso.
La pata sureste, la que estaba anclada al espolón de granito junto al sendero, cedió de repente. El metal no se partió. Gimió. Soltó un chillido largo, desgarrado, de acero rindiéndose. La cabina se inclinó 15 grados hacia la derecha. El visor Osborne se deslizó por el suelo y se estrelló contra la pared. Mi taza de café se hizo añicos. La barricada que había montado sobre la trampilla se desplazó. El pesado armario resbaló peligrosamente hacia mis pies. El olor a metal fundido inundó la cabina. Ácido. Mordiente. Atroz. Las tablas del rincón sureste empezaron a humear. El barniz burbujeó, se volvió negro y comenzó a despegarse como piel muerta. Aquello estaba devorando las patas, disolviendo los soportes estructurales para hacer caer a la presa hasta el nivel del suelo. Trepé como pude por el suelo inclinado, aferrándome al marco de la puerta para no volver a deslizarme hacia el rincón humeante. El calor era insoportable ya, radiante, denso, aplastando los cristales desde afuera. Miré por la ventana. Debajo de mí, la celosía de acero de una de las patas brillaba con un rojo cereza. Y trepando por ese acero al rojo vivo había una masa líquida, blanca, subiendo como una cascada invertida. Se enroscaba alrededor de las vigas, y allí donde tocaba el metal, este cedía y goteaba como cera. Estaba a unos 9 metros. Y subía rápido. El generador quedaba al otro lado, en la pasarela oeste, el lado más alto de la inclinación. «Tengo que salir», grité por la radio mientras me la enganchaba al cinturón. «Tengo que cortar el combustible». «Russell, no. Te verá. Ya me ha visto. Está escuchando el motor». Destrabé la puerta. El viento me la arrancó de la mano y la lanzó contra la barandilla con un estruendo que hizo estallar uno de los cristales. Salí tambaleándome a la pasarela. El ruido era ensordecedor. El viento rugía. El fuego siseaba como 1000 serpientes. Y el generador seguía traqueteando, ajeno a todo, haciendo vibrar la plataforma de acero bajo mis botas. Avancé arrastrándome. Ponerme de pie era imposible con la inclinación y el vendaval. Fui tirando de mi pierna mala detrás de mí, mientras la gravilla se clavaba en las palmas de mis manos. El calor que ascendía desde abajo era violencia física. Sentía como se chamuscaban los vellos de mis brazos. Llegué hasta la carcasa del generador, una caja metálica gris, sacudida por una vibración feroz. La línea de combustible era un tubo de cobre que salía del tanque de propano fijado a la pared. Tenía una válvula manual de cierre, una pequeña llave roja. Estiré la mano hacia ella. La pasarela tembló bajo mi cuerpo. Una segunda pata, la del noreste, empezó a doblarse. La torre lanzó un gemido, un sonido de animal moribundo, y se desplomó otro pie más. Resbalé hacia atrás. Los dedos se me escaparon de la válvula. Alcancé la barandilla justo a tiempo para no salir despedido al vacío. Miré hacia abajo, a través de la rejilla metálica de la pasarela. Directamente bajo mí, quizá a 6 metros, el fuego blanco giraba alrededor del arriostramiento central. Y entonces vi algo que estuvo a punto de detenerme el corazón. Un rostro. No era un rostro humano. Era una máscara de espacio negativo, un vacío en medio de la luz, pero tenía forma. Tenía estructura. Cavidades donde deberían estar los ojos. Y estaba mirando hacia arriba. Me estaba mirando a mí. A través de la rejilla de acero. La radio crepitó en mi cinturón. La voz había vuelto. Ese siseo tectónico, presurizado. «Baja». El generador seguía traqueteando. Brum, 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 llamando al monstruo. Y ese ritmo, ese maldito ritmo, ya se estaba hundiendo en sincronía con el pulso de la luz allá abajo. Me lancé hacia adelante, ignorando el dolor de la rodilla, ignorando el calor que me estaba ampollando la cara. Agarré la válvula roja. Estaba al rojo vivo, me quemaba los dedos, pero apreté con fuerza y la forcé en sentido horario. El metal chilló. La válvula cedió. El flujo de propano se cortó. El generador titubeó. Tosió una vez. Luego otra. El ritmo empezó a desmoronarse. El chuk, chuk, chuk se convirtió en un jadeo ronco, y después, con un último estremecimiento agónico, el motor murió. Silencio. Un silencio absoluto, denso, brutal, cayó sobre la torre. La vibración se detuvo.
Aquel latido mecánico dejó de existir. Me quedé tendido sobre la pasarela, pegando el cuerpo al acero, conteniendo la respiración. El viento silbaba entre las barandillas, pero el zumbido rítmico había desaparecido. Miré hacia abajo, a través de la rejilla. El fuego blanco ya no seguía trepando. Seguía allí, suspendido entre las vigas, unos 6 metros más abajo, pulsando. El rostro dentro del plasma vaciló. Parecía confundido. Giró alrededor del travesaño, buscando, extendiendo filamentos de luz como si fueran antenas. Estaba ciego. Kate tenía razón. Seguía las vibraciones. Sin el generador, sin el retumbar constante del motor, yo no era más que un objeto inmóvil, silencioso, perdido en el viento. Y el propio viento, uniforme e incesante, era para aquella cosa un ruido blanco que ocultaba mi pulso, ocultaba mi respiración, siempre que no me moviera. Pero la torre seguía muriéndose. Las patas que ya había fundido estaban blandas, vencidas bajo el peso de la cabina. Estábamos inclinados en un ángulo precario, casi imposible. Si el metal se enfriaba demasiado rápido, se partiría. Si seguía caliente, terminaría cediendo aún más. Observé a la entidad. Rodeó una vez más una de las patas de acero y luego, despacio, a regañadientes, empezó a deslizarse hacia abajo. Se replegó en la base de la torre, convertida en un lago brillante de violeta y blanco, esperando. Sabía que yo seguía allí arriba. Solo que ya no podía precisar a qué altura. Retrocedí arrastrándome, centímetro a centímetro, moviéndome solo cuando una ráfaga de viento podía encubrir el sonido. Conseguí regresar hasta la puerta y me impulsé dentro de la cabina inclinada. No la cerré de golpe. La empujé con cuidado, muy despacio, hasta oír el clic suave del pestillo. Dentro, el calor era sofocante, pero el resplandor directo había desaparecido. Me quedé sentado en la oscuridad. La única luz venía del brillo que ascendía desde abajo y del débil LED verde del panel de radio. Presioné el micrófono. Susurré tan bajo que apenas pude oírme a mí mismo. Kate, corté la energía. Dejó de subir. Hubo una pausa larga. Luego, la voz de Kate regresó, también en un susurro. Has desaparecido del térmico, Russell. Pero la firma de calor sigue en la base. Te está rodeando. No se va. Lo sé, murmuré. Está esperando a que haga un sonido. Bajé la vista hacia el suelo. La barricada de la trampilla se había desplazado con la inclinación. La escotilla estaba expuesta. Si caminaba por la cabina, si dejaba caer algo, si hablaba un poco más alto de la cuenta, la vibración viajaría por las patas de acero hasta esa cosa que aguardaba en la oscuridad. Estaba atrapado, encerrado en una jaula de vidrio, suspendido sobre pilotes que se derretían, con un monstruo debajo capaz de oír caer un alfiler. Y el sol se estaba poniendo. Miré por la ventana del oeste. El humo había transformado el atardecer en un hematoma de púrpura y rojo sangre. La noche venía en camino. Y cuando bajara la temperatura, el metal de la torre se contraería. Gemiría. Crujiría. Y esa cosa lo oiría. Necesitaba un arma. No una pistola. Las balas no iban a hacerle nada a algo hecho de plasma. Necesitaba otra cosa. Algo capaz de alterar la frecuencia, o de confundir sus sensores. Miré la carpeta negra que Kate había mencionado. Kate, susurré. El cuaderno de registro. ¿Dice algo sobre cómo lo contuvieron en el 88? Tragué saliva. Dijiste que inundaron el valle, pero ¿cómo hicieron para obligarlo a retroceder? Escuché papeles al otro lado. Lo estoy leyendo, dijo Kate. Aquí dice que usaron los géiseres. Fruncí el ceño. ¿Qué? Usamos el tremor armónico de una erupción sincronizada para enmascarar la frecuencia de la vena. Sobrecargamos su percepción. Géiseres. Volví a mirar por la ventana, hacia el norte. A lo lejos, quizá a unos 800 metros, al otro lado del pedregal, distinguí las columnas de vapor de la cuenca superior. Allí había un campo de géiseres inactivo. El caldero del diablo, lo llamaban los lugareños. Terreno inestable. Activo. Peligroso. Si lograba llegar hasta allí. Pero yo estaba a casi 20 metros de altura. Las escaleras estaban vigiladas por un estanque de plasma. Y además tenía la pierna destrozada. La torre gimió. Un chasquido metálico,
seco y afilado, resonó por toda la estructura cuando algún perno se partió en la oscuridad de abajo. El resplandor en la base se intensificó al instante. Lo había oído. Cerré los ojos. No iba a salir de esta escondiéndome. La torre iba a caer. Solo era cuestión de tiempo. Y cuando cayera, me arrojaría directamente a las fauces de esa cosa. Tenía que bajar. Tenía que bajar por las malas. Levanté la vista hacia el equipo de escalada colgado en la pared, el kit de rapel de emergencia que usábamos para reparar el techo, una cuerda estática, un arnés, un descensor en 8. Las escaleras estaban bloqueadas. Pero la parte trasera de la torre, el lado que daba al vacío del acantilado, colgaba sobre espacio abierto. La entidad estaba concentrada alrededor de las patas, allí donde vibraba la estructura. Si descendía en rapel por la parte de atrás, lanzándome directamente al aire, tal vez podría esquivar el núcleo principal del calor. Tal vez. O tal vez me quedaría colgando allí, como una araña suspendida de un hilo, mientras esa cosa se alzaba hasta alcanzarme y me reducía a cenizas. Me arrastré hacia la pared, buscando el arnés. Avancé despacio, en silencio, acompasando cada movimiento con las ráfagas de viento que azotaban el cristal. Un solo ruido, pensé. Un solo error, y ardo. Enganché el mosquetón al cinturón. El chasquido sonó como un disparo en medio del silencio. Debajo de mí, la luz violeta latía. Escuchaba. Volví a fijar el mosquetón al cinturón. El clic volvió a sonar. Sí, me estoy repitiendo. ¿Sabes qué? Lo dejo así. Porque así se sentía. Todo tenía eco. Todo estaba amplificado. Me apoyé contra la pared de la cabina, con los ojos clavados en la oscuridad que se abría bajo mis pies. La torre estaba inclinada en un ángulo enfermizo. El suelo crujía bajo la tensión de aquellas patas que se derretían lentamente. Yo estaba encaramado en un barco que se hundía, flotando sobre un mar de aire sobrecalentado. Y mi único bote salvavidas era una cuerda estática enrollada, y una plegaria. Kate, susurré por la radio. Kate, ¿me recibes? Aquí estoy, Russell. La voz de Kate regresó débil, tensa, como si también a él le faltara el aire. Los sensores, la actividad sísmica está aumentando otra vez. Es más fuerte. El epicentro se está moviendo directamente bajo la torre. Lo sé, dije, sin apartar la vista de aquella masa incandescente que brillaba en la base. Está esperándome. Voy a descolgarme por la parte trasera. Intentaré apartarme del calor con un balanceo. Russell, eso es un suicidio. La voz se le quebró. La caída por detrás son 300 pies en vertical, directa hasta la pedrera. Si no alcanzas la repisa, o si la cuerda se derrite. Si me quedo aquí, me quemo. Lo interrumpí. O la torre cae y me aplasta. Tengo que intentarlo. No esperé su respuesta. Enganché el descensor en 8 al mosquetón y pasé la cuerda por él. Me temblaban las manos, pero la memoria muscular de 1000 ejercicios tomó el control. Revisar el arnés. Revisar el nudo. Revisar el punto de anclaje. El anclaje era el pesado marco de acero de la ventana, atornillado a la estructura de la cabina. Pero con la torre retorciéndose y derritiéndose, no tenía idea de cuánto esfuerzo podría soportar. Forcé la ventana hasta abrirla. El viento me golpeó de lleno, desgarrando mi ropa y arrastrando consigo un olor denso a azufre y ozono. Me incliné hacia afuera y miré al abismo. La parte trasera de la torre colgaba sobre una caída limpia, brutal. El diente de granito sobre el que se asentaba se precipitaba hacia la oscuridad en una pared vertical, rematada muy abajo por un campo de rocas dentadas. La entidad se había agrupado alrededor de las patas del otro lado, el lado que daba a la ladera. Si descendía recto, quedaría suspendido en el aire, lejos de la estructura, lejos del calor. Eso esperaba. Tomé una bocanada profunda. El aire ardiente me abrasó los pulmones. Salí al estrecho borde del marco de la ventana, con la espalda hacia el vacío. Me dejé caer hacia atrás, permitiendo que la cuerda cargara con mi peso. El metal gimió, pero resistió. Bajando, murmuré. Y me impulsé. Durante un segundo quedé ingrávido, suspendido en la noche, con el viento rugiéndome en los oídos. Luego la cuerda tensó, y la fricción del descensor frenó la caída. Me deslicé hacia el vacío,
con la torre elevándose sobre mí como un gigante moribundo. Pasé a la altura de la pasarela. Alcancé a ver la parte inferior del entramado de acero, al rojo cereza por el calor que subía desde abajo. Seguí descendiendo junto a los refuerzos transversales, mientras el metal retorcido gemía al enfriarse y contraerse en el aire nocturno. Y entonces atravesé la capa de calor. No era un muro de fuego. Era peor. Una zona de intensidad térmica pura. El aire alrededor de la base de la torre temblaba, deformando la luz de las estrellas. Sentí la piel tirante, las cejas chamuscándose. La cuerda, entre mis manos, empezó a calentarse. La fricción traspasó los guantes como una quemadura. Miré hacia abajo. La luz violeta estaba justo debajo de mí. La entidad había percibido mi movimiento. Se había deslizado alrededor de la base de la torre, acumulándose al pie del acantilado, esperando que descendiera directo a sus fauces. No, siseé entre dientes. Hoy no. Me impulsé contra la pared de roca y salí balanceado hacia el aire abierto. Necesitaba impulso. Necesitaba superar aquella poza de plasma. Regresé hacia la pared, tensando las piernas para el impacto. Golpeé la roca. Mi rodilla maltrecha lanzó un alarido de dolor. Volví a empujarme, esta vez con más fuerza. Oscilé otra vez, péndulo ciego en la oscuridad, mientras la cuerda vibraba por la tensión. Y al llegar al punto más alto del balanceo, la vi. Una repisa. Unos 20 pies más abajo y 10 hacia la izquierda. Un saliente estrecho de roca que sobresalía del acantilado. Si lograba alcanzarlo, podría soltarme y alejarme de la base. Medí el tiempo de la bajada. Dejé que la cuerda corriera por el descensor, cayendo más rápido. Cuando volví a oscilar hacia la pared, apunté a la repisa. Choqué con violencia. Las botas resbalaron sobre la grava suelta. Tanteé desesperado en busca de algo a lo que aferrarme, arañando la piedra con los dedos. Y encontré un agarre. Una raíz gruesa, retorcida, de un pino enano que brotaba de una grieta. Me arrastré hasta la repisa, jadeando. Levanté la vista. La cuerda colgaba sobre mí, perdiéndose en la oscuridad. Solté el mosquetón con dedos torpes, peleando con el seguro. En el instante en que el cierre metálico se abrió, la cuerda se incendió. No, ni siquiera se quemó. Se vaporizó. Un destello de luz blanca corrió a lo largo de la línea, devorando el nylon en una fracción de segundo. La llama ascendió hacia la torre como una mecha encendida, directa hacia la carga explosiva. La entidad había tocado la cuerda. Me aplasté contra la pared del acantilado, hundiéndome cuanto pude en la roca. Allá arriba, la torre lanzó un gemido profundo. El punto de anclaje cedió. El marco entero de la ventana se arrancó de la cabina y cayó junto a mí, una masa retorcida de acero fundido arrastrando una cola de fuego como un cometa. Se estrelló en la poza de plasma con una explosión de chispas. La luz violeta estalló, furiosa, cegadora. No me quedé a ver qué venía después. Me giré y avancé a tientas por la repisa. Era estrecha, apenas más ancha que mis botas, y estaba cubierta de roca suelta. A mi izquierda, una caída de 100 pies hasta la pedrera. A mi derecha, la pared lisa del acantilado. Me moví rápido, ignorando el dolor de la pierna, ignorando el ardor en los pulmones. Tenía que alejarme de la torre. Tenía que llegar al campo de géiseres. La repisa empezó a ensancharse, descendiendo en pendiente hacia el norte. La seguí, tropezando en la oscuridad, mientras la linterna frontal recortaba un haz errático a través del humo. El viento seguía aullando, desgarrándome la ropa, intentando arrancarme de la montaña. Y entonces llegué al final de la repisa. Más allá, el terreno se desplomaba en un canal empinado, lleno de grava suelta. Me deslicé ladera abajo montado sobre el alud de roca, con el polvo cerrándome la garganta. Golpeé el fondo, rodé para amortiguar el impacto y volví a ponerme en pie a trompicones. Estaba en el pedregal, la zona muerta. Una inmensa extensión de roca volcánica y geiserita, árida y lisa, extendiéndose hacia las columnas de vapor de la cuenca superior. Miré hacia atrás. La torre 4 estaba muriendo. Su esqueleto de acero brillaba al rojo blanco. El metal se derretía, fluyendo como agua. Y, mientras la observaba, toda la estructura cedió sobre sí misma, se plegó,
La cabina implosionó y el cristal estalló en 1.000.000 de diamantes que relampaguearon a la luz del incendio. La torre se hundió en la poza de plasma. Un sacrificio ofrecido al hambre que dormía bajo la tierra. Pero la entidad no estaba satisfecha. Una luz violeta brotó de entre los restos y se alzó en una columna inmensa, un pilar de fuego que ascendió más de 30 metros en el aire. Giraba lentamente, peinando la oscuridad. Me estaba buscando. Me dejé caer al suelo, pegando el cuerpo contra las piedras afiladas, y apagué la linterna frontal. La oscuridad me tragó. El pilar de fuego dejó de girar. Se clavó justo en mi posición. Lo sabía. Kate, susurré por la radio, cubriendo el micrófono con la mano. Kate, me está siguiendo. ¿Sabe dónde estoy? La voz de Kate siseó en mi oído. Las lecturas sísmicas, el tremor armónico está aumentando. El caldero del diablo está despertando. Si consigues acercarte a las fumarolas, la vibración podría ocultarte. Lo intento, dije. Pero es rápido, demasiado rápido. Levanté la vista. El pilar de fuego había colapsado. Ahora se deslizaba por el pedregal, derramándose sobre las rocas como una marea de lava. Ya no saltaba. Ya no era una serie de estallidos dispersos. Era una ola continua de destrucción, quemándolo todo a su paso. Me incorporé de un salto y eché a correr. Corrí a ciegas, tropezando entre las rocas, con mi pierna mala arrastrándose detrás de mí. El dolor era un rugido sordo en mi cabeza, ahogado por el terror de aquella cosa que me perseguía. Sentía el calor en la espalda, una presión física, como si me empujara hacia adelante. Entonces el suelo bajo mis pies cambió. Ya no era roca fría, era tibio. La tierra vibraba. Tum, tum, tum. Me estaba acercando al campo de géiseres. Vi las columnas de vapor al frente, blancas y fantasmales, elevándose hacia el cielo nocturno. El olor a azufre era insoportable, espeso, sofocante. El suelo estaba agrietado, resquebrajado, con escapes de vapor silbando entre las rocas. Alcancé el borde de la cuenca. El caldero del diablo. Un hervidero geotérmico. Un paisaje de pozas de barro en ebullición y estanques sobrecalentados. Me detuve, jadeando, y miré hacia atrás. La entidad estaba cerca, quizá a unos 180 metros. Era un muro de fuego blanco avanzando con una velocidad espantosa. Estaba quemando la propia roca, fundiendo el pedregal hasta convertirlo en escoria líquida. Volví la vista hacia los géiseres. Había una gran chimenea central, un cono de geiserita de unos 3 metros de altura. Permanecía dormido, apenas con un hilo de vapor escapando por la cima. Pero el suelo a su alrededor temblaba. «Kate», grité a la radio. «Estoy en el caldero. ¿Qué hago?» «Tienes que activarlo», respondió Kate a gritos. «La presión está acumulándose, pero necesita un catalizador. Una onda de choque. Algo que rompa la tensión de la superficie». «¿Un catalizador?» Miré alrededor con desesperación. No tenía explosivos. No tenía nada. Y entonces recordé la pistola de bengalas. Estaba en mi mochila. Abrí la cremallera de un tirón, metí la mano a ciegas, saqué la pistola de plástico naranja, quebré el cañón y cargué una bengala. «La bengala», dije. «¿Servirá?» «Puede que sí», respondió Kate. «Si consigues meterla en la chimenea, el magnesio arde lo bastante caliente. Podría provocar un choque térmico». Miré la abertura, a unos 45 metros, al otro lado de un campo de barro hirviendo. Luego miré a la entidad, ya a menos de 100 metros. Se estaba frenando. Se mostraba cautelosa. Percibía la inestabilidad del terreno. Estaba aprendiendo. Di un paso sobre la corteza de la cuenca del geyser. El suelo se sentía delgado, frágil, como caminar sobre cáscaras de huevo suspendidas encima de un horno. Avancé con cuidado, esquivando las pozas de barro, abriéndome paso hacia el cono central. La entidad me observaba. Luego se abrió en semicírculo, cortándome la retirada. Me estaba obligando. Quería empujarme al interior de la cuenca. Quería atraparme allí. Llegué a la base del cono. El calor era brutal, irradiando desde la roca. El suelo se sacudió con violencia y casi me derribó. Empecé a trepar por la pendiente, mientras la áspera geiserita me desgarraba las manos.
Alcancé el borde y me asomé a la garganta del geyser. Era una sima negra, un pozo vertical que descendía hasta las entrañas de la tierra. Pero allá abajo, en lo profundo, vi agua hirviendo, y oí el rugido de la presión acumulándose. Me volví. La entidad se había detenido en el borde de la cuenca. Se condensó en una única forma gigantesca. Parecía un hombre hecho de fuego. 50 pies de altura. Me observaba desde arriba con unos ojos huecos. Alzó una mano. Un látigo de plasma blanco salió despedido y golpeó el suelo junto al cono. La roca explotó. Estaba probando la distancia. Levanté la pistola de bengalas. Mi mano estaba firme ahora. El miedo había desaparecido, sustituido por una claridad fría, dura, definitiva. Era esto, el final del camino. Le grité al monstruo. Aquí. ¿Me quieres a mí? Entonces ven a buscarme. La entidad rugió. Sonó como una montaña desgarrándose por dentro. Se lanzó hacia adelante, cruzando las pozas de barro, quemando la tierra líquida. Venía a rematarme. Apunté la pistola de bengalas a la garganta oscura del geyser. Fuego en el agujero, susurré. Apreté el gatillo. La bengala salió disparada. Una raya de luz roja que se precipitó en la oscuridad. La vi caer, y caer, y caer, hasta que golpeó el agua, muy abajo. Hubo un destello. Un golpe sordo. Y luego, silencio. La entidad se detuvo. Flotó al pie del cono, insegura. Entonces el suelo bajo mis pies gimió. Un estampido profundo, resonante, subió desde el interior del conducto. «¡Corre, Russell!», gritó Kate por la radio. «¡Corre!». Me dejé caer por la ladera opuesta del cono, resbalando, golpeándome, rodando cuesta abajo. Choqué contra el suelo y me arrastré hasta cubrirme detrás de una cresta de roca. Entonces la tierra explotó. El caldero del diablo entró en erupción. Y no era solo agua. Era una columna de vapor sobrecalentado y agua hirviendo que se disparó casi 100 metros hacia el cielo. El estruendo era ensordecedor, un trueno continuo que hacía temblar el mundo. La onda expansiva me golpeó de lleno y me arrancó el aire de los pulmones. Me encogí sobre mí mismo, cubriéndome la cabeza. La entidad chilló. No era un rugido de furia. Era un alarido de dolor. La explosión de vapor golpeó el plasma y deshizo su cohesión. La vibración armónica de la erupción rompió la frecuencia con la que la entidad se anclaba a este mundo. Levanté la cabeza por encima de la roca. El pilar de fuego se estaba desgarrando. El vapor lo atravesaba, arrancándole fragmentos, dispersando el plasma como niebla arrastrada por un vendaval. La entidad se retorcía, perdiendo su forma, deshaciéndose en chispas y humo. Se estaba muriendo. O dispersándose. La erupción continuó. Un chorro implacable de poder surgiendo desde las entrañas de la tierra. La nube de vapor lo cubrió todo, borró las estrellas, ocultó al monstruo. Y yo permanecí allí, temblando bajo aquel calor imposible, contemplando la batalla entre el geyser y el fuego. Entonces, entre el vapor, vi algo. Una sombra. No era la entidad. Era más pequeña, con tamaño humano. Salía caminando de entre la bruma. Avanzaba hacia mí. Me quedé helado. Agarré una roca, mi única arma. La figura emergió de la niebla. Era un hombre. Desnudo. La piel pálida. Intacta. Sin una sola marca. Caminaba con una fluidez extraña, silenciosa, casi antinatural. Se detuvo a 3 metros de mí. Bajó la mirada hacia donde yo estaba tendido. Sus ojos eran completamente negros. Sin esclerótica. Sin pupilas. Solo vacío. Abrió la boca. Gracias. La voz no era humana. Era el siseo tectónico. Era la entidad. No había sido destruida. Había cambiado. Se había condensado. Había adoptado una forma capaz de sobrevivir. El vapor. Había tomado una forma que pudiera cazarme en mi propio terreno. El hombre sonrió. Sus dientes eran fragmentos irregulares de obsidiana. Ahora nos alimentamos. Y dio un paso hacia mí. Si quieres, también puedo hacerte una segunda versión todavía más oscura y pulida, pensada específicamente para narración de YouTube o podcast de terror. Retrocedí a trompicones, tanteando a ciegas en busca de la pistola de bengalas. Estaba vacía.
Se la arrojé. Él la atrapó al vuelo. El plástico se derritió en su mano y comenzó a gotear como cera. Entonces rió, un sonido grave, subterráneo, que me vibró dentro del pecho. Y estiró la mano hacia mí. Su palma empezó a brillar. La piel se volvió translúcida, y debajo de la carne podía verse el fuego, ardiendo como si su cuerpo no fuera más que una envoltura. Cerré los ojos, esperando el final. Pero el final no llegó. En su lugar, el suelo bajo aquel hombre explotó. Un segundo geyser, más pequeño, una grieta que no había visto, reventó justo bajo sus pies. La descarga de vapor lo lanzó por los aires. Y gritó. Esta vez fue un grito humano. El agua hirviendo desgarró aquella forma robada y la arrojó hacia atrás, haciéndola caer en la poza de lodo que tenía detrás. El barro hervía. El hombre se retorció, hundiéndose en aquella arcilla sobrecalentada. El fuego bajo su piel estalló con furia, luchando contra aquella tierra sofocante. Pero el lodo era denso, implacable. Y siguió tragándoselo. Se hundió. La cabeza desapareció bajo la superficie. El resplandor se apagó. El barro burbujeó unos segundos, y luego se aquietó. El silencio regresó a la cuenca, roto únicamente por el siseo del geyser principal. Me quedé allí tendido durante mucho tiempo, mirando fijamente la poza de lodo. «Russell». La voz de Kate era apenas un susurro. «Russell, ¿sigues ahí?» Busqué la radio a tientas. «Aquí estoy», logré decir con la voz rota. «Aquí estoy, ya no está». «Los sensores están planos», dijo Kate. La firma térmica cayó a cero. El temblor se detuvo. Me puse de pie con las piernas temblando. Miré el geyser, que iba apagándose hasta quedar en un borboteo débil. Luego miré la poza de lodo. Estaba inmóvil. Pero mientras la observaba, una sola burbuja subió a la superficie. Reventó con un chasquido húmedo, y una fina hebra de humo gris se elevó en el aire. No había terminado. Solo estaba dormido otra vez. Me di la vuelta y empecé a alejarme cojeando hacia el norte, hacia la carretera, hacia la seguridad. Pero en el fondo ya lo sabía. Nunca volvería a estar a salvo. Porque el fuego ya no estaba solo bajo tierra. Bajé la vista hacia mi mano, la mano que había sostenido la pistola de bengalas. Había una marca en la palma. Una quemadura. Tenía la forma de un círculo perfecto, y estaba caliente. Metí la mano en el bolsillo y seguí caminando, sintiendo aquel calor pulsar contra el muslo. Tum, tum, tum. Ya no era solo un sonido. Era una intrusión física. Una frecuencia resonante que no pasaba por los oídos, sino que vibraba directamente en la médula de mis huesos. Se sincronizaba con el dolor punzante de mi rodilla izquierda y convertía todo mi esqueleto en un conductor de ese ritmo profundo, subterráneo. Tum, tum, tum. Era el latido de un planeta que, de pronto, había decidido que no me quería de pie sobre su superficie. Seguí avanzando con la mano hundida en el bolsillo, los dedos cerrados alrededor de la quemadura en la palma. La piel de aquella marca no se sentía como carne abrasada. Se sentía como una piedra abandonada bajo el sol del mediodía, irradiando un calor seco y constante que atravesaba la tela de mis pantalones y calentaba mi muslo. Era una marca, un rastreador. La entidad no solo me había tocado, me había señalado, me había impreso una frecuencia. Y eso significaba que, sin importar hacia dónde corriera, sin importar cuán profundo me ocultara en la oscuridad, siempre sería un punto visible en su radar. La cuenca, envuelta en la noche, era un paisaje de una belleza infernal. El humo de la destrucción de la Torre 4 se había asentado en el valle, mezclándose con el vapor de los géiseres hasta formar una niebla espesa, sofocante. La luz de la luna no lograba atravesarla. La única iluminación provenía del suelo mismo, resplandores débiles, fantasmales, de las bacterias bioluminiscentes de las aguas termales, y de vez en cuando, un destello furioso de color naranja allí donde la entidad se desplazaba bajo la corteza. No estaba caminando hacia la salvación. Ahora lo entendía. La carretera de acceso estaba a kilómetros de distancia, al otro lado de un terreno que me estaba cazando activamente. Caminaba porque detenerme significaba pensar, y pensar significaba aceptar que yo era un hombre muerto avanzando por un cementerio construido por mis propias manos. «Kate», susurré, levantando la radio hasta mis labios agrietados.
Kate, háblame. Dime que estás viendo algo distinto. La radio crepitó. El sonido era débil, gris, casi tragado por el rugido inmenso del viento. Russell, los sensores están confundidos. La firma térmica desapareció, como te dije. Pero la actividad sísmica está por todas partes. Ya no está localizada. Las agujas saltan por todo el sector. Es como si toda la cuenca estuviera vibrando en la misma frecuencia. No se ha ido, dije. Mi voz sonó plana, vacía, sin rastro del pánico que me había dominado una hora antes. El pánico es para quien todavía tiene opciones. Yo ya no tenía opciones. Solo tenía una dirección. Se metió bajo tierra. Está en las venas del sistema, en la red geotérmica. Está usando esas corrientes de magma de las que hablaba el informe. Está usando los respiraderos termales como una autopista. Si está abajo, entonces arriba estás a salvo, ¿no? Preguntó Kate, y la esperanza en su voz lo hizo sonar joven, ingenuo. No puede quemarte si está bajo la roca. Miré el suelo. Allí la corteza era apenas una cáscara delgada de geiserita sobre lodo hirviendo. Sentía el calor trepar por las suelas de mis botas. Puede abrirse paso donde quiera, dije. Solo está esperando el momento adecuado. Tragué saliva y seguí avanzando. Está esperando a que deje de moverme. Se alimenta de la vibración, ¿recuerdas? Mientras camino, hago ruido. Soy un objetivo. Pero si me detengo, creo que pierde el rastro. Respiré hondo. Es un depredador, Kate. Está jugando con su comida. Tropecé. La pierna mala se me enganchó en un borde de silicato y caí con violencia, golpeándome el hombro contra el suelo. El dolor fue cegador. Un fogonazo blanco me estalló detrás de los ojos. Me quedé allí un segundo, jadeando, con sabor a ceniza y azufre en la boca. Silencio. El latido se detuvo. Contuve la respiración. El viento aullaba arriba, pero el suelo estaba quieto. Entonces, a unos 3 metros a mi izquierda, la tierra siseó. Se abrió una pequeña ventilación, no mayor que la madriguera de un topo. De ella salió un chorro de llama azul, preciso y silencioso como un soplete. No era un fuego salvaje, era un fuego controlado. Se movía de un lado a otro, palpando el aire, probando el calor de mi cuerpo. Retrocedí desesperadamente, apartándome de la abertura como un cangrejo. La llama azul se replegó al instante. ¿Sabe dónde estoy?, susurré. ¿Me está guiando? ¿Guiándote hacia dónde?, preguntó Kate. Miré alrededor. La niebla borraba los puntos de referencia, pero yo conocía esa cuenca. La había recorrido 100 veces en los años anteriores al accidente. Al norte estaba la carretera de acceso y el límite del parque. Al este, la cresta donde Boyd había muerto. Y al oeste estaba el río Fireole. El río, dije. Las piezas encajaron de golpe, con una claridad espantosa. Me está empujando hacia el río. Sentí un escalofrío. ¿Por qué el agua? Claro. Le teme al agua. La explosión de vapor en la poza de lodo lo hirió. Rompió su cohesión. Ya no quiere enfrentarse a mí cerca de los géiseres. Apreté la radio con más fuerza. Quiere llevarme a un terreno abierto. O arrinconarme contra el agua, donde no tenga salida. Russell, escúchame, dijo Kate, y su voz cambió. Ahora tenía una urgencia nueva. Encontré la última página del cuaderno de registro. Estaba pegada a la contraportada. Holloway no solo lo contuvo, intentó matarlo. ¿Cómo? Hubo una breve pausa al otro lado. Escribe esto. La beta es energía pura, mantenida por un campo magnético. Se ancla al carbono. Si la privas de alimento, entra en letargo. Si la sobrecargas, se dispersa. Pero para matarla, tienes que romper el ancla. Kate respiró hondo antes de continuar. Tienes que darle una fuente que rechace el vínculo. Lo escuché en silencio, con la niebla pegada a la piel y el calor latiéndome en la palma. Eso suena a ciencia ficción, Kate. Necesito información útil, algo que pueda usar ya. ¿Qué es lo que fija el ancla? No lo dice, admitió Kate, con la frustración filtrándose en cada palabra. Las notas son caóticas, están escritas con desesperación. Habla del catalizador. Dice que debe introducirse en el punto de máxima intensidad térmica. Russell,
Creo que se refiere a que tienes que alimentarlo con algo explosivo. Algo capaz de alterar el campo magnético. Me reí. Fue una risa áspera, seca, como el ladrido roto de un animal herido, y me desgarró el pecho. Le lancé una bengala. Se la tragó. Se tragó un camión. Se tragó a un ser humano. ¿Qué demonios podía tener yo más explosivo que eso? No lo sé, dijo Kate. Luego añadió, con urgencia. Pero tienes que seguir moviéndote. La actividad sísmica se está concentrando. Está convergiendo hacia la orilla del río. Si logras cruzar el Fireole, quizá rompas la conexión. El agua es profunda, helada, podría ocultar tu vibración. Recibido, dije. Puse rumbo al río y empecé a cojear hacia el oeste. Bajo mis pies, el suelo se sentía cada vez más inestable. La corteza gemía. Pequeñas fisuras se abrían y se cerraban como poros que respiraran. A mi lado, pude ver el resplandor de la entidad desplazándose en paralelo, como un tiburón subterráneo siguiendo a su presa bajo un océano de roca. No me atacaba, me escoltaba. Quería llevarme hasta el río. ¿Por qué? La pregunta me acompañó mientras avanzaba entre el campo de fumarolas. ¿Por qué arrearme hacia el agua, si el agua le hacía daño? A menos que no quisiera el agua. Quisiera el puente. El viejo puente peatonal de hierro que cruzaba el río Fireole, cerca de Midwa Basin. Era la única forma de atravesar ese canal profundo y veloz en aquel sector. Si lo cruzaba, saldría de la zona térmica. Alcanzaría granito frío, terreno firme. Y entonces lo entendí. Quería atraparme en el puente. Quería verme suspendido sobre el agua, atrapado en una estructura de acero, un cuerpo vibrando sobre un conductor perfecto. Quería fundir los soportes y dejarme caer a la corriente hirviente, o devorarme mientras quedaba colgando, indefenso. Era una trampa, y yo caminaba hacia ella porque no tenía otra opción. Vi el río delante de mí, una cinta oscura cortando la niebla. El rugido del agua corría grave, compitiendo con el viento. Y allí, emergiendo de la bruma, apareció el puente. Una estructura sencilla de acero y madera, tendida sobre 15 metros de espuma blanca. Me detuve al borde de la orilla. Allí, el suelo estaba frío. La actividad térmica terminaba exactamente en el límite del río. Kate, dije. Ya estoy en el puente. Crúzalo, me apremió. Cruza y no te detengas. Tengo un helicóptero en camino desde Bozeman. Llegará en 20 minutos. Si alcanzas la carretera, podrán recogerte. 20 minutos. Bien podrían haber sido 20 años. Di el primer paso sobre la tarima de madera. Mis botas resonaron con un golpe hueco. La reacción fue instantánea. A mi espalda, la tierra explotó. No era un geyser esta vez. Era un muro de fuego. La entidad surgió del subsuelo, abandonando por completo su sigilo. Se alzó como una ola gigantesca de plasma violeta y blanco, bloqueando el camino de regreso hacia la cuenca. Rugió con un sonido que no era viento ni fricción tectónica, sino hambre pura, desnuda, absoluta. Eché a correr, cojeando, arrastrando la pierna. Alcancé el centro del puente. La entidad no me siguió sobre la madera. Se detuvo en la orilla. Luego se contrajo, condensando su masa hasta recuperar aquella forma humanoide. El hombre de fuego. La parodia de Void. Se quedó allí, observándome. Después levantó una mano, y tocó el cable de anclaje de acero del puente. El calor viajó por el metal más rápido de lo que yo podía correr. Vi cómo el acero se volvía blanco, luego amarillo, y después líquido. El cable se partió con un estampido de cañón. El puente dio un bandazo. La plataforma se inclinó violentamente hacia la izquierda. Me aferré a la barandilla, pero los pies se me fueron. Quedé colgando en el vacío, suspendido a 10 metros sobre el agua negra y helada del Fireole. La entidad soltó una risa baja, sibilante, tectónica, y empezó a caminar sobre el puente. No necesitaba los cables. Avanzaba sobre las vigas de acero al rojo vivo, con los pies fundiéndose con el metal a cada paso. Venía a por mí, despacio, con una calma deliberada. Quería saborear la muerte. Miré hacia el agua. Corría veloz, revuelta por el deshielo. Si me soltaba, el choque del frío me agarrotaría los músculos. Con la pierna destrozada, no podría nadar.
Me ahogaría en la oscuridad. Volví la vista hacia la entidad. Estaba a 3 metros. El calor que irradiaba me abrasaba el rostro. Ya podía distinguir los detalles de su cara, las cuencas huecas, el plasma cambiante que imitaba la piel. Era hermosa de una forma atroz. Energía pura. Destrucción pura. Kate, dije por la radio, con una calma extraña. El miedo se había consumido. Solo quedaba una determinación fría, dura. No voy a llegar a la carretera. Russell, no hables así, gritó Kate. Salta, salta al río. El agua te ocultará. No, respondí. Ya no me caza por vibración. Ahora me caza por calor. Puede ver mi temperatura corporal contra el agua fría. Si salto, hervirá el río a mi alrededor. Hubo un silencio breve. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré a la entidad. Se detuvo a 1,5 metros. Alzó una mano. No estaba atacando. Me estaba invitando. Quería que me rindiera. Quería absorberme, como absorbió a Boyd. Quería el carbono. Quería la conciencia. Bajé la vista a mi mano. La marca de quemadura en la palma estaba brillando. Resonaba con la entidad. Y entonces recordé las notas de Holloway. El catalizador debe introducirse en el punto de máxima intensidad térmica. Yo no era solo una presa. Era una batería. Una unidad de carbono marcada, preparada, conectada a la frecuencia de la entidad. Kate, dije. Diles que sellen el valle. ¿Qué? Que disparen la caldera si es necesario. Pero diles que ya lo entendí. ¿Entendiste qué? El viento. Las llamas se movían contra el viento porque estaban ancladas a la fuente. Pero si la fuente se movía, las llamas tendrían que seguirla. No intenté huir. No intenté saltar. Me impulsé hacia arriba y me subí a la barandilla. Quedé de pie sobre la cubierta inclinada del puente, frente al monstruo. Grité. Mi voz se perdió en el rugido del río y el siseo del fuego. Pero la entidad me oyó. Inclinó la cabeza. ¿Me quieres? Di un paso más, cojeando, hasta el borde mismo de su radio de calor. Entonces ven a por mí. La entidad se lanzó. No atacó con fuego. Se precipitó para envolverme, para fusionar su plasma con mi carne. Abrió los brazos. Un abrazo de amante. Un abrazo de aniquilación. No retrocedí. Esperé hasta el último microsegundo posible. Hasta sentir como el plasma deshacía las fibras de mi chaqueta. Hasta que mis cejas se convirtieron en ceniza. Y entonces me lancé. No lejos de ella. Hacia ella. Pero no apunté al centro. Apunté a las piernas. Arrojé todo mi peso, la mochila, el miedo, la rabia, todo, en una embestida brutal. Impacté contra sus rodillas. No hubo choque. Fue como golpear una pared de aire denso y sobrecalentado. Pero el impulso bastó. Mi peso, sumado a su propio avance, desplazó el centro de gravedad. Y los dos caímos por encima de la barandilla. Juntos. Un nudo de hombre y fuego precipitándose 10 metros hacia la oscuridad. Reventón, susurré. Golpeamos el agua. La reacción fue catastrófica. El río Fireole no era solo agua. Era de cielo glaciar. 1 grado por encima de la congelación. La entidad estaba a más de 1600 grados. Cuando tocamos la superficie, el agua no hirvió. Se atomizó. El choque térmico fue como la detonación de una bomba. Hubo un fogonazo blanco, cegador, más brillante que el sol, cuando la energía térmica de la entidad se transfirió de forma instantánea al agua. La explosión de vapor destrozó el puente, reventó las orillas del río y lanzó una onda de choque que arrasó el valle, derribando árboles en decenas de metros a la redonda. No sentí el calor. No sentí el frío. Solo una presión inmensa, aplastante, como la mano de Dios descargándose sobre mí. Y luego, nada. El pitido era insoportable. Un chirrido agudo y rítmico que me perforaba el cráneo. Bip, bip, bip. Sonaba como un generador. Abrí los ojos. La luz era dura, blanca, fluorescente. No el blanco de magnesio del fuego, sino el blanco estéril de una habitación de hospital. Intenté moverme. No pude. El cuerpo me pesaba, atrapado dentro de algo rígido. Yesos. Vendajes. Está despierto, dijo una voz de mujer,
suave. Llama al médico, respondió una voz masculina. Grave. Familiar. Kate. Giré la cabeza. Me costó un esfuerzo monstruoso. Kate estaba sentado junto a la cama. Parecía 10 años más viejo. Llevaba traje, no el uniforme del servicio forestal. Tenía los ojos enrojecidos. Russell, susurró. Intenté hablar. Sentía la garganta llena de cristales rotos. ¿Funcionó? Kate soltó una exhalación que fue mitad risa, mitad sollozo. ¿Funcionó? Russell, remodelaste la geografía del parque. La explosión se registró como un terremoto de magnitud 4,2. Creyeron que el volcán estaba entrando en erupción. ¿La entidad? Raspé. Kate se inclinó hacia mí y bajó la voz. Se fue. El choque térmico disipó su campo de cohesión. Se quebró en 1000 millones de chispas y desapareció. Los sensores están completamente en silencio. La vena de magma colapsó de nuevo hacia el manto. Cerré los ojos. El alivio me atravesó como una ola física. A Boyd nunca lo encontraron, dijo Kate en voz baja. Figura como desaparecido, presuntamente muerto en el derrumbe. La versión oficial habla de una explosión geotérmica causada por una ventilación obstruida. El derrumbe de la torre. El puente. Todo. Un desastre natural. Claro, murmuré. La carpeta negra se quemó. La quemé yo antes de que llegaran los federales. No necesitan saber lo que hiciste. Solo necesitan saber que se acabó. Asentí, hundiéndome otra vez en el sueño. Había terminado. Seguía vivo. Roto. Quemado. Pero vivo. Descansa ahora, dijo Kate. Eres un héroe, Russell. Aunque nadie llegue a saberlo jamás. Dormí. 6 meses después. Seattle. Lluvia, por supuesto. Estaba sentado en el porche de una pequeña casa de alquiler, viendo el agua resbalar por los aleros. Habían pasado 6 meses. Los injertos de piel de la cara y los brazos habían cicatrizado en marcas brillantes y tensas. La pierna seguía rígida, atravesada por clavos de titanio, pero podía caminar. Con bastón. Ya no trabajaba para el servicio forestal. Retiro médico. Pensión completa. Habían sido generosos. Probablemente para comprar mi silencio. Tomé un sorbo de café. El aire húmedo se sentía bien. Seguro. Agua. Agua infinita cayendo del cielo. Ningún fuego podía sobrevivir allí. Dejé la taza sobre la barandilla. La mano me tembló. Era un temblor permanente, un recuerdo del daño nervioso. Miré la palma. Los médicos habían hecho un buen trabajo. Las quemaduras estaban casi curadas. Pero la marca seguía allí. El círculo. Tenue. Un anillo pálido de tejido cicatricial en el centro de la mano. Ya no dolía. Solo era una cicatriz. Cerré la mano en un puño. La lluvia arreció, golpeando el techo. Trom. 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 Me quedé inmóvil. No era la lluvia. Era algo más hondo. Venía del suelo. Miré la taza de café sobre la barandilla. En la superficie negra aparecieron ondas. Círculos concéntricos que latían al ritmo de aquel pulso. Trom. 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 Me puse de pie, aferrando el bastón. El corazón empezó a martillearme las costillas. No, susurré. No. Está muerto. Se fue. Miré hacia la calle. Las farolas estaban parpadeando. El filamento de la bombilla sobre mi cabeza zumbó. La vibración aumentó. No era solo la tierra. Era el aire. Era el agua. Bajé la vista al charco al pie de los escalones. La lluvia no salpicaba en él. Siseaba. Del agua empezó a elevarse vapor. El charco estaba hirviendo. Retrocedí hacia la puerta. La cicatriz de la palma comenzó a picar. Luego a arder. Levanté la mano. El anillo pálido se estaba enrojeciendo. Brillaba. Una luz violeta, tenue y pulsante, latía bajo la piel. Te encontré. La voz no salió de una radio. Salió de la lluvia. Del vapor que ascendía del asfalto mojado. Del calor que irradiaba mi propia mano. No había muerto en el río. La energía no se crea ni se destruye. Solo cambia de forma. Había usado el agua. Había usado la explosión de vapor no para morir, sino para viajar. Para dispersarse en la atmósfera. Para entrar en el ciclo del agua.
Estaba en las nubes. Estaba en la lluvia. Y yo me había mudado al lugar más húmedo de la tierra. Las farolas estallaron, lanzando chispas sobre la acera. Una columna de vapor se elevó desde la alcantarilla del centro de la calle. Gruesa, gris, rígida, se alzó contra el viento, ignorando la ráfaga que llegaba desde el Puget Sound. Giró lentamente, y se fijó en la casa. Yo ya no era un vigilante forestal. Ya no era un héroe. Era una baliza. Agarré el picaporte de la puerta. Estaba ardiendo. La pintura se ampollaba bajo mis dedos. Miré de nuevo la columna de vapor. En la niebla se formó un rostro. Ojos huecos. Una boca que sonreía con labios de bruma cambiante. Tengo sed. Apreté el bastón con fuerza. Y bajé del porche, internándome en la lluvia hirviente. Ya no quedaba ningún lugar al que huir. El fuego ya no avanzaba contra el viento. Ahora el fuego era el viento. Y había venido a casa.